Hola a todos, mi nombre es Sheldon. En este segundo episodio abordaremos la importancia sociosanitaria de los medicamentos, además definiremos los principios básicos de la farmacodinámica y la farmacocinética, también daremos un breve repaso por los grupos de los fármacos, además hablaremos sobre el proceso terapéutico de acuerdo con Jesús Flores en su libro Farmacología Humana. Vamos con Carlos para dar inicio a este interesante episodio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Farmacología en Acción. Espero que estén teniendo una excelente semana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los medicamentos que te tomas o cuál es el proceso detrás de su descubrimiento? Soy Carlos Gutiérrez, estudiante de la licenciatura Químico Farmacéutico Biólogo, y junto a Sheldon diseñamos este espacio para resolver esta y otras dudas. Además, queremos compartir contigo un poco del conocimiento adquirido sobre farmacología y química en general. En cada episodio exploraremos la ciencia detrás de los fármacos, su descubrimiento, desarrollo, mecanismos de acción y actividades terapéuticas. Además, invitaremos a químicos, médicos, docentes e investigadores que nos brinden su punto de vista de acuerdo al crecimiento de la industria farmacéutica, ya que ellos la enfrentan todos los días. Prepárate para desafiar tu mente, expandir tu conocimiento y descubrir cómo la farmacología está moldeando nuestro presente y futuro. ¿Sabías que la farmacodinámica es la rama de la farmacología que estudia los efectos de los fármacos en el cuerpo y los mecanismos mediante los cuales estos efectos se producen? Esta disciplina investiga cómo los medicamentos interactúan con los receptores celulares, enzimas, proteínas y otros elementos del organismo para ejercer sus efectos terapéuticos o adversos. Comprender la farmacodinámica es crucial para el desarrollo de nuevos fármacos, así como para optimizar el uso de los existentes, ya que permite prever cómo actuarán los medicamentos en el cuerpo y qué efectos podrían causar. ¿Te has puesto a pensar cómo sería un mundo actual sin fármacos? Es decir, un mundo actual sin medicamentos. Una locura, ¿no? Es por eso que en esta ocasión quiero iniciar el episodio hablándote sobre un tema que poco se platica, pero que a todos nos beneficia y bastante. Y esto es la importancia sociosanitaria que tienen los medicamentos. Y te voy a dar un dato. Se calcula que le debemos al menos el 20% de la longevidad a la industria farmacéutica. De acuerdo con una comparativa que realizó Velázquez en su libro de farmacología, él comparó las estadísticas de los años 1900 con las estadísticas del 2015 en cuanto a mortalidad y mortandad. Y Sheldon, ¿tendrás por ahí los datos de Velázquez, por favor? ¿Qué tal, Carlos? Sí, justamente, en su libro Farmacología Básica y Clínica plasmó que en los años 1900, en España morían 29 de cada 1000 personas. Que el 20% de los nacidos no rebasaba el año de vida. La esperanza de vida era de 35 años. Por otro lado, gracias a la incursión de la industria farmacéutica y otros factores en 2015, las muertes disminuyeron por cada 1000 habitantes considerablemente. Solo el 0.27% de nacidos no cruzaron el año de edad. Por último, la expectativa de vida se acercaba a los 86 años. Algo impresionante. Continuamos contigo, Carlos. Gracias, Sheldon. Además de que alarga la expectativa de vida, yo quiero hacer una mención honorífica en el tema de la calidad de vida, porque hablando específicamente de los adultos mayores, las personas de la tercera edad, algunos de ellos viven bajo enfermedades crónicas y malestares crónicos, que el hecho de que tengan acceso a un analgésico, a un hipertensivo o a otro medicamento que les ayude a llevar de mejor manera sus años de vida bajo esta enfermedad, lo vuelve incluso soportable, me atrevería a decirlo. Yo lo he visto en casos de familiares. También un dato importante es que se estima que para la creación de un fármaco el proceso va de 8 a 10 años. Y créeme que no estoy mencionando el tema económico porque es caro, es costoso realizar una investigación para proceder al desarrollo de un medicamento. Ya más adelante tocaremos los temas de cómo pues es el protocolo
normalmente para poder llevar una investigación a cabo y poder proceder con un tema de un medicamento o una forma farmacéutica. Un tema que quiero tocar para cerrar este pequeño bloque del episodio es el tema del uso racional de medicamentos, porque es alarmante como, sobre todo en el tema de antibióticos, actualmente las bacterias que se trataban con cierto antibiótico ya son resistentes a ellos, y si esto continúa pues puede traer consecuencias severas en el tema de la salud, ¿no? Entonces, pues nada más hacer mención de que si eres una persona ajena a la industria farmacéutica y estás escuchando este episodio, trata de siempre asesorarte con un profesional, asistir a una consulta médica para que los medicamentos y sobre todo el tema de el tratamiento terapéutico sea el correcto y el indicado para tu problema de salud, ¿no? Y en segundo, pues para evitar que generes algún tipo de resistencia, que el medicamento ya no te haga el efecto que debería de hacerte en el caso de una enfermedad. Y si eres persona que se dedica al tema de la salud directamente, ya sea estudiante o profesional, pasar la voz y hacer ahora sí que nuestro granito de arena para que este tema mejore y no caigamos en una crisis farmacéutica en un futuro, ¿no? No muy lejano, por cierto. Pero bueno, eso fue todo por este bloque, y en el siguiente hablaremos ya en materia de farmacología. Ahora vamos con Sheldon, que nos tiene por ahí unos datos. En materia de farmacología, el día de hoy hablaremos sobre los procesos de interacción que el fármaco y el organismo tienen. Es momento de adentrarnos en los principios de la farmacodinamia, que estudia la interacción que el fármaco tiene con el organismo al fin de conseguir un efecto terapéutico, que si quieres una definición más detallada de esto, puedes ir al episodio anterior donde lo definimos, al igual que a la farmacocinética, la cual a través de procesos como la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación del fármaco, va a estudiar la transformación que éste sufre durante este camino. También, como lo mencioné en el episodio anterior, es necesario que se una un fármaco a un receptor para conseguir un efecto terapéutico, pero ese no es todo, es solo el inicio de un complejo proceso. Para ello tenemos a la farmacodinamia, la cual va a evaluar e investigar la interacción del fármaco con el receptor. Un ejemplo son los fármacos agonistas. Para que estos hagan un efecto, se unen a un receptor y de algún modo, de acuerdo a su mecanismo de acción, ellos lo activan. Pero solo unos cuantos producen el efecto directamente. Esta es una excepción en algunos casos, porque otros están unidos a moléculas que les vamos a llamar moléculas de acoplamiento. Por otro lado, los fármacos antagonistas, estos nada más se unen a su receptor y lo que van a hacer es evitar que otras moléculas se unan a él, se lo apropian, por así decirlo. Y por su parte, los fármacos agonistas, estos inhiben a moléculas con las que se pudiera decir juntarían o imarían la acción agonista, inhibiendo la función de un agonista endógeno. Es decir, no va a permitir que actúe el agonista propio del cuerpo, porque él ya se unió al receptor que comparten, por decirlo de alguna manera, para que quede un poquito claro. Otros fármacos también logran unirse y activan receptores. El problema es que su respuesta no alcanza la magnitud de los agonistas totales. Por lo tanto, a esto les denominamos agonistas parciales. En lo que respecta al tiempo de acción, en algunos casos el tiempo es el mismo que el que dura la fijación entre el fármaco y el receptor, y en otros casos puede persistir más tiempo. Tal es el caso de los principios activos, que forman enlaces más fuertes con su receptor, y estos persisten hasta que el complejo es destruido y se sintetizan nuevos receptores. Para concluir con los principios farmacodinámicos, tenemos que hablar sobre los receptores y los sitios de unión inertes. Para que una molécula endógena sea considerada un receptor, esta debe ser selectiva y debe cambiar su comportamiento al unirse
de modo que se modifique el funcionamiento del sistema biológico. Esto va a ser con la finalidad de que se evite un enlace promiscuo, es decir, que se vaya a estar uniendo a diferentes fármacos o moléculas endógenas y cause efectos que no son requeridos por el cuerpo en el momento. Y también esto favorecerá a que se produzca un efecto terapéutico. Ahora, no todas las moléculas endógenas tienen la capacidad de producir un efecto, pero sí tienen la capacidad de unirse a un fármaco. Aquellas que logren fijarse al fármaco y no produzcan el efecto serán llamados sitios inertes. ¿Eres un entusiasta de la farmacología y la química general? Prepárate para una experiencia única en aprendizaje y diversión. Bienvenidos a nuestro espacio educativo en Instagram, donde el mundo de las moléculas cobra vida y tus conocimientos son puestos a prueba. Imagina acceder a contenido educativo de alta calidad, desde conceptos fundamentales hasta los secretos detrás de los medicamentos que utilizamos a diario. Pero eso no es todo. Nuestros cuestionarios interactivos te desafiarán y te emocionarán a partes iguales, y podrás ganar premios increíbles. Participa en nuestros concursos y tendrás la oportunidad de ganar regalos que te inspirarán en tu viaje de aprendizaje. Únete a nuestra comunidad en constante crecimiento de apasionados estudiantes y profesionales de la ciencia. Es turno de hablar de los principios farmacocinéticos. Nos centraremos en los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos en el organismo. Vamos a entender por absorción al proceso mediante el cual el fármaco va a ingresar al torrente sanguíneo. Esto lo va a hacer desde un sitio de administración, el cual va a variar de acuerdo a la forma farmacéutica y la vía de administración seleccionada por el tratamiento terapéutico. Una de estas rutas es la parenteral, la cual se utiliza en el caso de los inyectables. Otra puede ser la ruta tópica, que se va a utilizar en el caso de medicamentos que se administran a través de la piel. Referente a la velocidad en el que este proceso suceda, va a depender de otros factores como la forma de la dosificación, la solubilidad, la concentración, y un factor importante que a veces omitimos es el tema de la presencia de alimentos y también de otros medicamentos que puedan tener interacción. En ocasiones lo que comemos también tiene un efecto y eso puede causar que el medicamento que consumimos nos haga o no el efecto que buscamos, o que disminuya la intensidad del efecto y no sea como lo esperamos. Después de haber superado el proceso de absorción, comienza la parte de la distribución. Esto se hace mediante la circulación sanguínea y este proceso es influenciado por factores como la afinidad del fármaco a los tejidos, es decir, el día de hoy en nuestra sección referentes de la farmacología presentamos a Hipócrates. Hipócrates fue un médico y filósofo griego nacido alrededor del año 460 a.C. en la isla de Kos. Se le considera uno de los médicos más influyentes de la historia y se le atribuye la fundación de la Escuela de Medicina Hipocrática. Sus enseñanzas y contribuciones sentaron las bases de la medicina occidental y también tuvieron un impacto significativo en el campo de la farmacología. Hipócrates fue el primero en adoptar un enfoque racional y científico para la medicina, alejándose de las explicaciones míticas y sobrenaturales de las enfermedades. Su filosofía se basaba en la observación cuidadosa y la recopilación de datos empíricos sobre los síntomas, el curso de la enfermedad y las respuestas a los tratamientos. En relación con la farmacología, Hipócrates introdujo el concepto de contrarios, que se refería a la idea de que los trastornos y enfermedades podían ser tratados con sustancias que producían efectos opuestos a los síntomas. Esta idea fue conocida como teoría de los contrarios. Por ejemplo, si un paciente tenía fiebre, Hipócrates recomendaba el uso de sustancias refrigerantes para restablecer el equilibrio en el cuerpo. Además, Hipócrates clasificó y describió numerosas sustancias medicinales, incluyendo plantas, minerales y animales, y sus efectos terapéuticos. Fue un pionero en el uso de la terapia dietética y en la promoción de un estilo de vida saludable para prevenir enfermedades. es momento de hablar sobre los grupos de los fármacos. Se tuvieron que agrupar para facilitar el conocimiento
y la identificación de los fármacos, porque se dieron cuenta que ya eran muchísimos y que estaba todo desorganizado. Es por ello que formaron alrededor de 700 grupos, así como lo escuchan, 700 grupos. Por lo tanto, fue necesario empezar a estudiarlos, y hoy en día ya no es necesario que tú te aprendas todos los fármacos. Basta con que te aprendas el fármaco prototipo o el principio activo prototipo de cada grupo, y ya con el tiempo vas a ir aprendiendo cuáles son esas pequeñas diferencias que hay entre uno y otro. Pero tranquilo, no te espantes. Por otro lado, vamos a hablar sobre unos cuantos grupos que son los más comunes en la medicina del día a día. Por ejemplo, los analgésicos. Estos se utilizan ¿para qué? Para aliviar el dolor, exacto. Y estos pueden ser de dos tipos. Están los opioides, como la morfina, y los no opioides, como el paracetamol. Por otro lado, están los antiinflamatorios, y estos pueden ser no esteroideos, como el ibuprofeno, por ejemplo. También tenemos antibióticos. Los antibióticos se utilizan exclusivamente para combatir infecciones bacterianas, y estos se van a clasificar en sus propios grupos. Lo van a hacer de acuerdo a su mecanismo de acción y al espectro de actividad, como lo son las penicilinas, por ejemplo, o las cefalosporinas, las fluoroquinolas, también es otro tipo de clasificación. Otro grupo del que podemos hablar son los antidepresivos. Como su nombre lo dice, se trata sobre temas de depresión y algunos otros trastornos en el estado de ánimo. Esto incluye diferentes clases de inhibidores de la recaptación de la serotonina o de la noradrenalina, y algunos también son catalogados como antidepresivos tricíclicos. Conforme vayamos avanzando en estos episodios, vamos a ir identificando un poquito más de qué estamos hablando. Tenemos los antihipertensivos, que van a tratar temas de la presión arterial alta. En ellos tenemos a los betabloqueantes, por ejemplo, que van a inhibir una enzima la cual se encarga de convertir a la angiotensina, y también están los agonistas de los receptores de la angiotensina y los betabloqueantes de los canales de calcio y de los diuréticos, con la finalidad de que a la hora de que el antihipertensivo llegue y haga su fijación con su receptor, reduzca la presión arterial y estabilice, de cierta forma logre mediar el tema de la presión y evite que tenga consecuencias en tu salud. Tal cual ese es el tema con los antihipertensivos. Es turno de hablar de los antidiabéticos, una serie de fármacos que se utilizan en el tratamiento de la diabetes mellitus, y aquí vamos a incluir diferentes clases como las biguanidas, por ejemplo, los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 y los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón. Y esto es solo por mencionar algunos ejemplos de los grupos de los fármacos. El día de hoy en nuestra sección, te presento un fármaco. La aspirina, también conocida como ácido acetilsalicílico, es un medicamento ampliamente utilizado debido a sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Se utiliza principalmente para aliviar el dolor, reducir la fiebre y tratar la inflamación en una variedad de condiciones médicas. El mecanismo de acción de la aspirina radica en su capacidad para inhibir la producción de ciertas sustancias llamadas prostaglandinas, que están involucradas en la respuesta inflamatoria y en la transmisión de señales de dolor. Al bloquear la acción de las prostaglandinas, la aspirina reduce la inflamación, el dolor y la fiebre. Aunque la aspirina es efectiva y ampliamente utilizada, también puede tener efectos secundarios. El uso excesivo o prolongado de aspirina puede causar irritación en el revestimiento del estómago y aumentar el riesgo de úlceras gástricas y sangrado gastrointestinal. Por esta razón, se recomienda utilizarla en las dosis y duración indicadas por un profesional de la salud. Además, la aspirina puede afectar la coagulación sanguínea al inhibir la agregación plaquetaria. Esto puede ser beneficioso en ciertos casos, como en la prevención de coágulos sanguíneos que pueden provocar un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Sin embargo, también aumenta el riesgo de hemorragias, por lo que se debe tener precaución en personas con trastornos de la coagulación o que toman otros medicamentos anticoagulantes.
Gracias a todos por acompañarnos en este segundo episodio de Farmacología en Acción. Ha sido un placer compartir este tema con ustedes y explorar el apasionante mundo de la farmacología. No olviden suscribirse para no perderse de ninguna conversación sobre el impacto de la farmacología en la vida. Si tienes preguntas, comentarios, sugerencias de algunos temas que te gustaría que aborde en un futuro, no dudes en contactarme, ya sea en los comentarios o a través de mis redes sociales. Te dejo los enlaces en la descripción. Recuerden, la farmacología está en acción y nosotros también. Hasta la próxima.